Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un chisme que, como les prometí en el título, es explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en una situación que ha estado generando un montón de comentarios y especulaciones en el mundo de la farándula turca, específicamente en lo que respecta a una de las parejas más queridas, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Ya saben, Serkan y Özge. El guapo Serkan con esa mirada que derrite corazones, y la encantadora Özge con su sonrisa que ilumina cualquier lugar. Los conocemos y amamos por sus trabajos en series como Amar es Primavera, y Kurt Seyit Besura, y por supuesto por su relación fuera de la pantalla. Son una de esas parejas que nos hacen creer en el amor verdadero, ¿verdad? Siempre se les ve juntos, felices, compartiendo fotos y vídeos que nos hacen suspirar. Desde su romance en la icónica Amar es Primavera, donde su química traspasó la pantalla, hasta sus constantes muestras de afecto en redes sociales, han construido una imagen de solidez y felicidad que cautiva a sus seguidores. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y en este caso, parece que la pareja dorada está enfrentando un problema legal. Sí, escucharon bien. Problemas legales. Y es que a pesar de la imagen idílica que proyectan, hay una situación que ha empezado a tomar fuerza en los medios turcos, y es algo que involucra a la pareja y a, digamos, terceros. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre esta controversia, y créanme, hay tela de dónde cortar. La noticia ha corrido como la pólvora en el mundo del entretenimiento turco, generando debates y análisis sobre las implicaciones que esto podría tener en la carrera y la vida personal de Serkan y Özge. Antes de empezar a sumergirnos en los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las celebridades, chismes jugosos, análisis de series y mucho más. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que no lo duden, denle al botoncito de suscribir. También no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Es completamente gratis y me ayuda mucho. Bien, volvamos al tema principal, Serkan Ayolu y Özge Gürel en problemas legales. Todo comenzó como suele pasar en estos casos con rumores. Rumores que se fueron intensificando y que, lamentablemente, involucran a una tercera persona. Se habla de una posible demanda legal, y lo que es más impactante, la persona que presuntamente está en el centro de esta situación es una empresa de marketing y publicidad. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué tiene que ver una empresa con Serkan y Özge? Bueno, al parecer, la pareja habría tenido un contrato con esta empresa para ciertas campañas publicitarias y proyectos profesionales. Hasta aquí todo normal, ¿no? Artistas contratando a profesionales para manejar su imagen y sus negocios. Las agencias de marketing y publicidad son figuras clave en el mundo del espectáculo, encargadas de gestionar la imagen pública, negociar contratos y crear estrategias para potenciar la carrera de sus clientes. Pero según las fuentes, la situación se complicó. Al parecer existieron desacuerdos en los términos del contrato, incumplimientos y, lo más grave, una supuesta mala gestión de los fondos y los acuerdos. Las acusaciones son serias. Se habla de presuntos desvíos de dinero, falta de transparencia en las negociaciones y, lo que es peor, el uso indebido de la imagen de Serkan y Özge para fines que no estaban contemplados en el contrato original. Esto, por supuesto, es lo que habría llevado a la pareja a tomar medidas legales. Se rumorea que la cantidad involucrada podría ser considerable, afectando significativamente las finanzas de los actores. Además, se especula sobre la naturaleza de las campañas publicitarias que habrían sido mal gestionadas, lo que podría tener implicaciones en la imagen de la pareja y en su relación con sus patrocinadores. Hasta donde se sabe, Serkan y Özge habrían contratado a un equipo de abogados para investigar a fondo la situación y preparar una demanda. Se rumorea que la demanda podría ser bastante grande, no solo por la compensación económica de los daños sufridos, sino también por la reputación y el impacto que esto podría tener en la imagen pública de ambos actores. Los expertos legales sugieren que la demanda podría incluir reclamaciones por daños y perjuicios, así como una solicitud para que se detenga el uso indebido de la imagen de los actores. Y es que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede afectar la carrera de un actor o actriz. Imaginen el daño que podría causar si se demostrara que han sido víctimas de fraude o malversación. La Confi.
Anza de los fans, de los productores, de los patrocinadores, todo podría verse afectado. Las marcas suelen ser muy cautelosas al asociarse con figuras públicas que están envueltas en controversias legales, lo que podría limitar las oportunidades de trabajo de Serkan y Ozge. Ahora bien, ¿qué tipo de pruebas tienen Serkan y Ozge para respaldar sus acusaciones? Pues, según las fuentes, existen documentos, correos electrónicos, contratos y testimonios que demostrarían las irregularidades. Obviamente este tipo de información no está disponible para el público en general, pero los medios turcos han estado muy activos investigando y publicando fragmentos de lo que saben. Se habla de análisis forenses a las cuentas bancarias, de peritajes de los contratos y de testimonios de personas que podrían estar relacionadas con la empresa de marketing. La recopilación y el análisis de estas pruebas serán cruciales para el desarrollo del caso. Es importante aclarar que hasta el momento, esto es lo que se ha filtrado y se ha especulado. No hay confirmación oficial por parte de Serkan Ayolu, Ozge Gürel, ni de sus representantes. Tampoco ha habido declaraciones por parte de la empresa de marketing y publicidad involucrada. Esto significa que todo está en una fase de investigación y que el proceso legal podría tardar bastante tiempo en resolverse. La falta de declaraciones oficiales alimenta la especulación y la incertidumbre, lo que mantiene el tema en boca de todos. Se espera que en las próximas semanas se presenten más detalles sobre el caso y que se revelen los nombres de los involucrados. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya trascendido y que se hable de una demanda legal es una señal clara de que la situación es seria. Y por supuesto ha generado un gran revuelo entre los fans de la pareja y entre los seguidores de la farándula turca en general. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a Serkan y Ozge, así como de especulaciones y análisis sobre el caso. Los fans se muestran preocupados por el bienestar de la pareja y expresan su deseo de que la verdad salga a la luz. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿cómo afectará esto a la relación de Serkan y Ozge? Sabemos que ambos son muy discretos y que prefieren mantener su vida privada lejos de los focos. Pero ¿cómo manejarán esta situación juntos? ¿Cómo se apoyarán el uno al otro? Y lo más importante, ¿cómo afectará esto a su futuro profesional? La fortaleza de su relación podría ser clave para superar este desafío. La comunicación, el apoyo mutuo y la confianza serán fundamentales para afrontar la presión mediática y el estrés que conlleva un proceso legal de esta magnitud. Porque, seamos sinceros, aunque se demuestre que son inocentes y que han sido víctimas de un fraude, el simple hecho de estar involucrados en una controversia legal puede generar un impacto negativo. La gente siempre recuerda este tipo de situaciones, y las marcas y los productores pueden ser reticentes a trabajar con figuras que están en el ojo del huracán. La reputación es un activo valioso en el mundo del espectáculo, y cualquier incidente que la ponga en tela de juicio puede tener consecuencias a largo plazo. Pero por otro lado, también es posible que esta situación fortalezca aún más la imagen de Serkan y Ozge. Si demuestran que son víctimas y que luchan por defender sus derechos, podrían ganar aún más la simpatía y el apoyo del público. Además, siempre es bueno que se haga justicia y que los culpables paguen por sus actos. La honestidad y la transparencia podrían jugar a su favor, mostrando a sus seguidores que son personas íntegras que no toleran la injusticia. En resumen, la situación de Serkan Ayolu y Ozge Gürel es compleja y delicada. Hay muchos interrogantes y pocas respuestas. Lo único que podemos hacer es esperar a que se resuelva el proceso legal y a que la verdad salga a la luz. Mientras tanto, seguiremos informando sobre los avances del caso y analizando las posibles consecuencias. El apoyo de sus fans y la forma en que manejen la situación serán determinantes para su futuro profesional y personal. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de la farándula turca y que la información les haya resultado interesante. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante estar informados y entender lo que está pasando en el mundo de nuestros ídolos. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos aquí y poder compartir con ustedes todo lo que sé y descubro sobre el mundo del entretenimiento. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y todo lo que quieran saber sobre este tema o cualquier otro. Me encanta leerlos. Participar en la discusión y compartir sus ideas en los comentarios es una forma de ser parte activa de esta comunidad. Y para finalizar, como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. La campanita de notificaciones es la clave para estar siempre al día con los últimos chismes y análisis. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Hasta la próxima. Chao, chao.